La Iglesia Cristiana Evangélica, Juncal 384, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el Ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mujeres Buscando Sabiduría. Es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el conocimiento del Señor Jesús. Queridas hermanas, como dijimos anteriormente, hoy nos toca ver el capítulo 3 de Nehemías. Es un capítulo hermoso el de Nehemías porque habla de nuestro interior, de nuestra alma. Dios quiere hablarnos a cada una de nosotras. Me sentí totalmente identificada con este libro de Nehemías, porque habló de mí, habla de mí, y no está todo terminado en mí todavía. Hay mucho que reedificar todavía, y eso me contentó sobremanera. Ahora, hermanas, vamos a compartir, si a ustedes les parece, vamos a compartir pantalla. Hoy empezó a titilar, vamos a compartir, no sé por qué. Ahora vamos, Bueno, hoy el título de Nehemías 3:1 es Llamadas a nosotras para edificar. Y vamos a hablar de la puerta de las ovejas. Pero primero es necesario una introducción en la historia. ¿Qué cosas se fueron dando en esa época que escribió Nehemías? Es una historia que trata de la reconstrucción de una nación. Empieza con la muralla y las puertas y continúa con la restauración de una sociedad que había sufrido muchísimo. El libro de Nehemías es un libro independiente, pero antiguamente estaba junto con el libro de Esdras. Lo principal de este libro es la reconstrucción del pueblo judío. La obra, esta gran obra, involucró proyectos arquitectónicos, religiosos, económicos. Esta reconstrucción fue gracias al obrar milagroso de Dios, al trabajo dedicado y al sacrificio del pueblo y a la sujeción de ellos a la ley del Señor. Recordemos que la edificación del templo salomónico, ese fue en el año 966 a.C. En ese entonces, la ciudad de Jerusalén llegó a ser la capital religiosa. Nehemías fue gobernador de Judá en un periodo que abarcaba desde el 465 al 424 a.C. Y esa fecha correspondía a los años 20 a 32 de Artajerjes. ¿Quién fue Nehemías? Fue el copero del rey. ¿Por qué era admirado por su rey? Por su lealtad. Sabiendo el rey que ambos corrían el riesgo de ser envenenados. La historia de Jerusalén. La caída de Jerusalén
se produce en el año 586 a.C. Nehemías entró en Jerusalén en el 445 y después regresó a Susa en el 433. Hablamos siempre antes de Cristo. Habían pasado ya 141 años de la caída de Jerusalén. En ese interín, Nehemías recibe como visita a su hermano Ananí, pero esa visita obedecía a que le traía muy malas noticias. El pueblo en Jerusalén se había desbarrancado. En esta caída hubo una gran matanza de miles de habitantes de Jerusalén. Destruyeron la muralla, hubo saqueos, incendiaron el templo salomónico y hubo una deportación de 4.600 habitantes. ¿Qué nos dice la palabra, hermana, en Jeremías 52:30? Dice, el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán era el capitán de la guardia que llevó cautivos a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Recordemos, hermana, Nabucodonosor era el rey de Babilonia y atacó y destruyó a Jerusalén con todo su ejército. Ahora, mientras los judíos vivían en el exilio bajo la ocupación extranjera, el imperio babilónico, con tantos gastos, entró en cierta decadencia, empezó a bajar el poder. ¿Por qué? Porque justamente lo que perdió poder fue en el aspecto militar. Y entonces empezaron a estallar los conflictos internos. Ahora, esto y otros factores fueron los que permitieron el surgimiento del imperio persa, bajo el cual hubo cambios en comparación con los babilónicos, porque el imperio persa, se diferenciaba porque tenía mucha más tolerancia religiosa y cultural, respetaban eso de los pueblos que conquistaban. Ahora, siempre y cuando esa tolerancia no afectara la lealtad al imperio. En ese entonces fue que Ciro permitió, esto lo vemos en Esdras 1, de 2 al 4, permitió el regreso de los judíos que desearan regresar para la construcción a Jerusalén. Ahora, aquellos que no regresaban debían contribuir económicamente. También el imperio persa se comprometió a una ayuda económica. Pero lo más destacable de esto, hermana, es que ordenó la devolución de los tesoros saqueados del templo. Así que volvieron. Así comenzó la nueva era para el pueblo judío, para la reconstrucción. El primer regreso estuvo a cargo de Sesbazar, y Sesbazar fue reemplazado por Zorobabel. En la reconstrucción también aparecieron adversarios de otros pueblos. ¿Y qué pasó, hermana? Se tuvo que suspender por un tiempo esa reconstrucción. En este tiempo fue que surgen los profetas Ageo y Zacarías. Y ellos alzaron sus voces y fueron los que dieron esperanzas al pueblo para la reconstrucción del segundo templo. Esto está en Esdras 4 y 5. Entonces, recordemos, hermanas, Nehemías junto a Esdras y junto a Zorobabel son los responsables de la reconstrucción de la nación judía. Ahora, vamos a hablar de Nehemías. A ver, el comienzo de la reconstrucción de Jerusalén. Sucedió, dice la palabra, en Nehemías 2, 1 a 5, sucedió en el mes de Nisán, que en el año 20 del rey Artajerjes,
que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y su siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Este libro de Nehemías, hermana, encontramos dos clases de material en este libro. Una buena parte es evidente que la escribió Nehemías, porque la afirmación está en pronombre personal de primera persona. Ahora, los eventos relatados en todo este libro ocurrieron desde el 444, siempre antes de Cristo, cuando Nehemías preparaba para dirigir el tercer regreso a Jerusalén. Y en el año 425, cuando retornó a la tierra con otra comisión. Se entiende y es probable como deducción que el año 425 a.C. haya sido cuando culminó con este libro, es decir, que le llevó 19 años. Este libro de Nehemías tiene 13 capítulos. Se destaca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, habla de la reconstrucción física de los muros de Jerusalén. Ahora, del capítulo 8 al capítulo 13, habla de la restauración espiritual del pueblo. En la conclusión de este libro, hermanas, sirve para las posteriores generaciones, para que adopten las mismas medidas de purificación que aparecen en el documento. Y esto les permitía mantener la santidad espiritual y así obtener la bendición y el favor de Dios. Ahora, nos vamos a adentrar un poco, hermanas, en ver en la actualidad, en ese contexto, ¿en qué lugar geográfico fue? La ciudad vieja de Jerusalén. Ahí encontramos actualmente dos clases, encontramos dos ciudades en la puja, dos países en la puja. La ciudad vieja de Jerusalén ha sido y es una entrada al camino a la historia, pero también al conflicto. Tanto judíos como musulmanes, como cristianos, pasan diariamente por ese lugar, por todas las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén. De camino van a las oraciones o se ocupan de sus asuntos comerciales. No nos olvidemos que es un lugar políticamente muy sensible, diría el más sensible de la tierra. La seguridad ahí es muy estricta, ya que se trata de una zona inestable, ubicada en el corazón del conflicto Israel-Palestino. La policía israelí patrulla con cámaras de un circuito cerrado y va monitoreando todos los pasillos de la ciudad vieja. ¿Cuál es la postura de Israel? Israel considera a todo Jerusalén, incluida la ciudad vieja, y amurallada la capturó en la Guerra del Oriente Medio en el año 1967. La considera como su capital eterna e indivisible. ¿Y los palestinos qué consideran? Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental, donde está ubicada la ciudad vieja, sea la capital del Estado.
que buscan establecer entre la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza. A ver, esa muralla tiene 12 metros de altura, 4,5 kilómetros de extensión y cuenta con 34 torres de vigilancia. La muralla de Jerusalén protege la ciudad vieja, y esa ciudad vieja es como una zona que tiene aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Y ahora sí, hermana, la muralla y las puertas de Jerusalén. En Jerusalén existía esta puerta, la primera puerta, que es la puerta de las ovejas. Hoy nos dedicamos a ella. Esta puerta era aquella por donde eran introducidos los animales que iban a ser sacrificados en el templo. Según el libro de Nehemías, fue restaurada por el sacerdote Eliasib. Dice la palabra en Nehemías 3:1-2. Entonces, el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y la asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Y después, Nehemías, capítulo 3, del 1 al 32, habla de la obra de la reedificación. Es importante, hoy nos dedicamos a la puerta de las ovejas, dijimos, pero es importante también mencionar las 12 puertas y el significado espiritual de las 12 puertas, hermanos. Y vemos, la primera es la puerta de las ovejas. ¿De qué nos habla la puerta de las ovejas? Nos habla de ser formados, capacitados y marcados. Y esto lo vemos en Nehemías 3:1. La puerta del pescado nos habla del servicio de Dios, del evangelismo, de hacer discípulos. Esto está en 3:3. La puerta vieja nos habla de la permanencia en Cristo y en la palabra de Dios. Nehemías 3:6. La puerta del valle nos habla de la mansedumbre y de la humildad. 3:13. La puerta del muladar nos habla de sacar lo impuro que tenemos y despojarnos de ese hombre viejo. 3:14. La puerta de la fuente nos habla del nuevo fluir del Espíritu Santo y de la limpieza de nuestro ser. 3:15. La puerta de las aguas nos habla de limpiar a otros. 3:26. La puerta de los caballos nos habla de vencer. ¿Y qué puedo llevar? ¿Para qué puedo servir a otros para que sean vencedores también? 3:28. La puerta oriental nos habla de la resurrección del Señor, pero en nosotros. 3:29. La puerta de Efraín nos habla de la doble porción, capacitando a otras personas para ejecutar el ministerio de Dios. Está en Nehemías 8:16. La puerta de la cárcel nos habla del costo de la unción, hermana, la ética de la obediencia, ser esclavo de Cristo. Nehemías 12:39. Y la última puerta nos habla de, la puerta del juicio, nos habla de la visitación que recompensa ante Dios y ante los hombres. Ahora, entre muros y puertas, vamos a ver el significado. Las puertas, hermanas, las 12 puertas, tenían cerrojos también. Las puertas en el libro de Nehemías, hermanas, de aquellos días y las de hoy en nuestras vidas, nos enseñan no solo a construir muros, de esas puertas que madan todo lo físico,
Habla del camino del creyente, de conocer, de practicar y experimentar en nuestras vidas los niveles de crecimiento. Cada una de las puertas es un avance progresivo en nuestras vidas. Hermanas, Nehemías cuando vio la ciudad destruida, no lloró por las puertas porque estaban todas quemadas, todos los muros derribados, y por la parte física no había piedra sobre piedra, la madera quemada, sin llaves, sin cerrojos. No, él lloró porque vio la condición del pueblo, cómo estaba su pueblo. Pero Nehemías tuvo la visión, hermana, de rehabilitar a su pueblo, de volver al pacto con Dios, de entrar en obediencia, de reconstruir los muros y las puertas, hermana. El significado espiritual, hermanas, de esto, de los muros caídos y las puertas quemadas. ¿Qué es? Es un derrumbe espiritual del pueblo de Dios. El derrumbe del camino recto del pueblo hacia la obediencia de la palabra de Dios. Ese pueblo conocía el pacto de lo moral a lo espiritual. Por eso entró en ayuno Nehemías. Clamó Nehemías en la presencia de Dios para buscar la respuesta de Dios. Nehemías era un intercesor. Él dependía de Dios para todo. Él tenía un dominio de su temperamento. Son verdaderas experiencias que deben ser aplicadas a nuestra vida personal. Debemos captar y hacerlas nuestras para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que cada puerta nos habla de una vida en progresión. Cada puerta con su nombre nos indica el crecimiento de madurez, proceso ineludible en la vida de cada creyente. Debemos establecer, hermanos, conquistar, triunfar, tener pertenencia, verdad, poder en el Espíritu de Dios. Ahora, la puerta de las ovejas. Esta puerta era la más importante alrededor de la ciudad. ¿Por qué? Porque era donde entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Las ovejas que se traían por esta puerta para ser ofrendadas en el templo tenían que ser examinadas minuciosamente en busca de imperfecciones o cualquier defecto antes de que pudieran entrar a la ciudad, antes de entrar. A ver, Jesús se comparó con la puerta de las ovejas. A ver, vamos a ver en Juan 10. Vamos a verlo del 1 al 6, nada más. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta de mis ovejas. Yo soy la puerta de mis ovejas. Juan 10, 1. Y ahí está la parábola del redil, hermano. Dice la palabra, de cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les quería decir. Hermanas, el Señor quiere que no nos quedemos estancadas.
Debemos andar de puerta en puerta, esas 12 puertas de Nehemías, para poder experimentar nuestro ministerio en la congregación. Debemos desarrollar un carácter fuerte, tener fundamento moral y avanzar hacia todas las demás puertas que vimos. Jerusalén, ¿qué es Jerusalén? ¿Cómo se compara, hermanas? ¿Qué representa? Jerusalén es la figura de nuestra alma. Un alma que Nehemías, ¿cómo encontró? Dañada, quemada, destruida, humillada, derribada, azotada. Justamente el estado de nuestras almas. ¿Por qué, hermanas? Por causa del pecado y de la vida en el mundo, que el mundo a nosotros nos dio. Pero ahora nosotras anhelamos que sea restaurada nuestra alma, sanada, levantada, edificada, para así poder ayudar a otros en su proceso de restauración. En otras palabras, hermana, no podemos restaurar nuestra vida si primeramente no restauramos esa puerta, la puerta de las ovejas. A ver, ¿qué nos dice, hermana, Juan 17 al 9? Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí no entrare, el que por mí entrare, será salvo. Entrará y saldrá y hallará paz. Ya que Jesús es la puerta de las ovejas y estamos hablando de restaurar la puerta de las ovejas, lo primero que tenemos que hacer es restaurar nuestra relación con Dios. No podemos anhelar y buscar que nuestra vida sea restaurada si primeramente no restauramos la relación con Dios. Nos habla de darle nuestra vida a Cristo, aceptándolo como nuestro único Salvador, creer en su sacrificio redentor en la cruz del Calvario. ¿Qué nos dice Hebreos 9:22, hermana? Y casi todos purificados, dice la palabra, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Nosotros somos ovejas de su prado. ¿Sí? Somos ovejas de su prado. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Solo entrando por la puerta de Jesús, seremos así su rebaño. Dios nos invita a ponernos a cuenta, es decir, llevar ante Él toda la deuda de pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, eso lo sabemos, hermana. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermana, en Isaías 1:18, hermoso esto. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, hermano. ¿Cuál es el significado de ser oveja? Primero, que Jesús se convierta en nuestro pastor, en nuestro buen pastor. ¿Dónde dice esto? En Ezequiel 34:22. ¿Qué dice la palabra? Yo salvaré a mis ovejas
y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las capacitará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. ¿Y qué significado también? ¿Qué otro significado? Es que seamos limpios por la sangre de Cristo y perdonados por la sangre de Cristo. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Para Dios, hermanos, ya no somos extraños nosotros, sino que somos herederas y coherederas. Así lo dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificadas. ¿Estaremos en la espera de su venida? Sí, estaremos esperando su venida, sus ovejas. En Primera de Tesalonicenses, del 4, Tesalonicenses 4, del 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gocémonos en la salud que tenemos, hermanos. ¿Por qué? Por su sacrificio, por el sacrificio de Cristo. El tan conocido capítulo 53 de Isaías, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pero y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanas, siendo ovejas, seamos libres de pecado, libres de pecado. ¿Qué nos dice el Señor en Gálatas 5:1? Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y después, hermana, con la seguridad de que Dios cuida de nosotros, Dios nos cuida a nosotros. ¿Qué nos dice Lucas 15:4 hasta el 7? ¿Qué hombre de vosotros que teniendo 100 ovejas pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento.
Hermanas, vamos a ver qué se necesita, cómo llegar a ser una oveja del redil, cómo llegar a hacerlo. ¿Qué nos dice la palabra? A ver, Romanos 10, del 8 al 13. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesión de fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todo, es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la confesión de fe, confesar con nuestra boca y que nuestro corazón crea en lo que dice la palabra. Y después, hermana, debemos tener fe. A ver, ¿cómo tengo fe? ¿Cómo adquiero fe? Creyendo en la palabra de Dios. Dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos tener fe. Después, el otro paso, debemos confesar la fe que tenemos. La tenemos, la guardamos, hay que confesarla. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no hacen la confesión de fe que tenemos que hacer nosotros, porque no tienen la fe. Nosotros sí, porque Dios nos ha dado fe. Y después, hermanas, debemos iniciar o reiniciar esa relación íntima con Dios, que sea cada vez más cercana. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos alimentamos? Leyendo la Biblia, leyendo su palabra, congregándonos continuamente, testificando de Cristo y dejarnos llevar por el Espíritu. ¿Qué nos dice Juan 16:3, hermano? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él las guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que vendrán. Hermanas, y ahora el punto es la restauración. ¿Qué tenemos que hacer para ser restauradas? ¿Qué debemos hacer? Debemos restaurar la puerta de las ovejas, hermanas. Eso venimos diciendo, de esas puertas quebradas, quemadas. Restaurar la puerta de las ovejas. Jesús representa la puerta de las ovejas. Debemos restaurar esa comunicación con nuestro Padre. Continúa esa comunicación. Debemos reconocer que Jehová es Dios y que Jesús, su Hijo, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo ha quedado en nuestras vidas para guiarnos y para ser restaurados, hermanos, para ser restaurados. Hermanas, el libro de Nehemías, de este varón que vuelve de la cautividad a Jerusalén, lo hace para reconstruir esa muralla fortificada y esas puertas que habían sido totalmente destruidas. Cuando el pueblo de Judá fue llevado prisionero por sus conquistadores a Babilonia.
A ver, el primer paso que da Nehemías es hacer una recorrida a caballo de la ciudad que estaba totalmente destruida. Fue de noche, pero en soledad, no fue acompañado por ningún guardia. Este muro, casi destruido, dijimos que tenía 12 puertas, que las hemos visto, y esas puertas tenían cerrojos, todas quemadas. Rodeaban a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, entre puerta y puerta había una distancia bastante considerable. El muro debía ser restaurado a lo alto y a lo ancho y volver a tener las puertas con los cerrojos nuevamente. Había que hacer todo ese trabajo, hermano. Lo que significa para el creyente esto es la restauración. ¿Y qué es restaurar? Restaurar significa volver a ser lo que era en un principio. Los que volvieron a la tierra después de tantos años de cautiverio venían con una profunda necesidad. Volver a ser lo que Dios quiso que fueran desde un principio. Y comenzaron por donde tenían que comenzar, por el corazón de las cosas, por el centro de las cosas. Trabajando desde adentro hacia afuera, no a la inversa. No comenzaron levantando los muros, ni tampoco edificando el templo. Primeramente edificaron el altar de Dios dentro de cada uno de ellos. No había otro modo para encontrar de nuevo la comunión que tenían. Hermanas, hay muchos fracasos y pecados para dejar atrás. Hoy necesitamos también nosotras una restauración. Hay muchos altares caídos y debilitados, muchas murallas derribadas. Recorramos nuestro templo interior. Eso que hizo Nehemías, que fue a Israel de noche y no fue acompañado por nadie, recorramos ese templo interior, que es Jerusalén, que representa nuestra alma. Recorramos. ¿Está allí el fuego del Espíritu Santo? ¿Está allí? ¿Cómo hacer, hermanas, también pensamos, para acarrear todos esos escombros que quedaron afuera? ¿Cómo están hoy nuestras defensas, hermanas? Todo debe comenzar con el verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios. Empieza por el arrepentimiento y el perdón de Dios. No importa, hermana, cuánto tiempo pasó desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. No importa el tiempo que haya pasado. Pero, hermana, para ir terminando, vamos a ver algunas características de Nehemías. Y vamos a ver, hermana, algunas de las características de Nehemías. Vamos a ver, hermanas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Anita. Vamos a ver, hermanas. Nehemías era un líder nato, dijimos. ¿Qué era? Tenía honestidad, tenía certeza, seguridad, era un apasionado en todo lo que hacía. Pero tenía un gran compromiso con Dios, una comunicación continua. Líder nato, estratega, porque planificaba cada cosa que iba a hacer. Cuando él fue esa noche por el interior de Jerusalén, él vio cómo estaba y qué se necesitaba para reconstruir esa ciudad quemada, destruida. Tenía un conocimiento de las necesidades.
Y la principal característica que tenía en su rol de copero era la lealtad al rey. Inquebrantable esa lealtad. Hermana, la iglesia como pueblo de Dios hoy necesita líderes con esas características. Con todas esas características, una menos, una más, puede ser. Pero sí, hermanos, que esos líderes estén tomados de la mano de Dios, en continua comunicación con Dios. Todas las iglesias necesitamos eso. Bueno, gracias, hermana. Hasta acá fue el mensaje.